Pero ahora estamos en Yandup, Narganá, donde vamos a dar un vistazo también de lo que está ocurriendo aquí. Como le habíamos dicho, hay competencia para la mejor calle de Corazón, Aguanusado y de Yandup, Narganá. Así que vamos a ver qué están haciendo aquí en Yandup, Narganá también. Aquí vamos a la... Esta es la calle. ¿Cómo se llama esta calle? Chorrillito. Chorrillito, aquí hay puro chorrillero. Vamos a ver entonces. Aquí hay una cabaña, se llama Chorrillo Lleno de Patria y Cultura. Aquí vamos a ver niñas y niños sentados y sentadas. Aquí está casualmente parte de nuestra costumbre, nuestra tradición. Ahí estamos viendo una ama cocinando. Ahí está Amavipi. ¿Ah? Ahí está casualmente, como le había dicho, la cáscara del coco lo utilizamos como leña. Casualmente, aparte se combina con la leña. Ahí estamos viendo a las niñas cosiendo mola. ¿Sabe coser o es de mentira? ¿Sí sabe? Bueno, ella sí sabe coser. Aquí están las muchachas, sonríen, porque esta es cámara escondida. Vamos a ver, aquí está. Pero igual, Argar. ¿Ah? Ahí está. Argar es la persona que grita en el pueblo, que hay reunión, que hay esto. Después de los tres sailas y el secretario, el Argar es una persona que va informando a la comunidad si hay reunión, te llama el saila porque te vieron con un hombre, te vieron con una mujer o si hiciste algo malo. Bueno, el Argar va a buscar a esa persona, es como un policía interno de la comunidad. Ahí estamos viendo entonces que están cocinando, pero todavía falta bastante plátano y pescado. Aquí nada más hay como 4 pescados, 4 plátanos. Y la otra muchacha, usted sabe, como a esto me recuerda a mi abuela, porque mi abuela hacía el coco y después hacía ¿cómo se llama? El caldo con coco. Entonces pescado recién recogido, ahí está casualmente, ¿ves? El pescado narrale, como decimos nosotros, pescado ahumado, ahí lo están viendo. Entonces eso va con el plátano, con el líquido, limón picante y qué sabrosura. Ahí estamos viendo el pescado ahumado. Ahí está el baby. Entonces, como yo les decía, aquí está donde se agarra el plátano verde o amarillo que mi abuela utilizaba cuando cocinaba. Ahí estamos viendo todo esto. Y los niños y las niñas. ¿Sabes qué? Amavipi. ¿Ah? Ahí están los niños. Aquí, parte de la vestimenta nuestra. Ahí está. Esto ya es moderno. Ya esto es moderno que está aquí. Ya esto lo hace Diali. Ya, ¿ves? Esto. Entonces, aquí está las molas que se venden también. Aquí está la niña, ¿da que? ¿Ah? Sogue. Nada más que. Ella va a cantar. ¿Ah? Mimi, Bipi, Dani, Ki. ¿Ah? Ella sí canta. Bueno, desde niños nos enseñan, especialmente a la niña, a cantar a los bebés, a los niños. Y ahí está la niña en su hamaca con su bebé. Entonces, esa es una enseñanza de tradición que nos enseñan nuestros padres, nuestros abuelos. Ahí está, y siempre la maraca ahí para que el niño se duerma. Pero ese niño nunca se va a dormir, tiene los ojos bien abiertos. Bueno, y aquí está también, estamos viendo el cayuco, cuando éramos chicos, cómo viajaba la pareja. Ahí está, lleno de limón, de plátano, de mazorca, de coco, papaya, palos. Ahí estamos viendo el cayuco en acción, el machete, el rifle, el hacha también está ahí para recoger y matar cualquier animal. Ahí estamos viendo casualmente lo que está ocurriendo aquí en Yandup, Narganá, donde también están participando. Vamos aquí, felicidades Panamá, en sus 116 años, es parte de Chorrillito todavía, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos viendo la gente. Tienen sembrado, da que morbe, gambombia, es sabrosísimo. Ahí están las matas, los limones, para pilar arroz, los limones, qué rico el limón. Y aquí están las muchachas, el muchacho con el machete, el cayuquito. Ahí están todo lo que siguen usando en muchas comunidades de nuestros abuelos, nuestros ancestros. Ahí está la yuca, mira esa yuca, el tamaño de esa yuca, plátano, guineo, ¿cómo se llama esto? La totuma. Nava. Aquí. Sí, con eso se hace la maraca, la totuma casualmente. Ahí está la maraca ya hecha. Ahí está baby. Y estos son los dientes de Sargui.
Sí, aquí está Sari, que con eso se amarran nuestras casas cuando se hace la casa al estilo de nosotros. Ahí está los dientes de los animales. Yandu. Bueno, casualmente este pueblo se llama Yandub a nombre, porque hay muchos animales. Yandub existía aquí en esta tierra. Ahí estamos viendo. Los Yandub, ¿cómo se dice en español? Jabalí. Jabalí, casualmente. Bueno, en este pueblo abundaba el jabalí. Cuando llegaron nuestros primeros hermanos que vinieron acá a habitar, había muchos jabalí. Y por eso este pueblo se llama Yandub, Narganá y San José. Vamos a ver los dientes. Aquí están los dientes de los animales. Bueno, ahí está la gente bailando. Baila también aquí la pareja. Ahí estamos viendo, bailando. Y aquí están los muchachos del chorrillo. Aquí están, levantando la mano los chorrilleros. Ahí está. Y la muchacha bailando también. Ahí está. Es lo que está ocurriendo aquí. Nuevamente aquí está parte de esta calle. Vamos a caminar por la otra calle también. Vamos a caminar por otra calle para ver qué está pasando, porque todas las calles. ¿Quién? Van a bailar. Van a bailar. Bueno, vamos a ver si bailan. Vamos a ver si podemos grabar el baile de Nogagope que van a realizar aquí en breve los comuneros y las comuneras. Vamos a ver entonces el baile para grabarlo, para ver lo que va a ocurrir aquí. Ustedes están viendo la fila de muchachas con su maraca, como Camuburui, van a bailar en breve. Vamos a verlo para que el mundo nos mire, como decía Andara. Vamos entonces, estamos aquí en la calle, una de las calles principales de Yandub, Narganá. Ya sabe usted, Yandub es jabalí. Así que vamos a ver, pero no van a bailar típico, van a bailar. Vamos a ver entonces aquí. Estamos, como dijimos, en Yandub. Bueno, recuerden, en Corazón de Jesús usted encuentra la mejor comida, donde Johnny, que le ofrece toda clase de variedad de mariscos. Allá disfrutamos la mejor comida. Vamos a seguir mirando por otra calle. Recuerden, la calle, la gente trabajó bastante, porque cuando llueve se llena mucho de agua nuestras calles. Ahí estamos viendo toda la comunidad que trabajó bastante, igual que Corazón de Jesús y Yandub, que también. Así que vamos a saludar a toda la gente que nos saludan en estos momentos. ¿Sí? Vamos entonces hacia otra calle que están aquí. Y ustedes escuchan música típica también, que se escucha aquí. Vamos a ver. Esta calle, este Chorrillo todavía. Chorrillito. Así, bueno, estamos recorriendo la calle El Chorrillo todavía. Hay otras calles por allá y vamos a seguir recorriendo. Vamos a otra calle importante también que está participando y que están concursando sobre la mejor calle. Están compitiendo calles de Yandub, Narganá y Aquanusadu, Corazón de Jesús. De las mejores calles va a salir el mejor. Y entonces lo que son jueces son educadores y parte del Meduca, que están seleccionando, visualizando, mirando, preguntando, informándose, y de ahí ven la participación de la calle masivamente. Si las personas coayudan, están conscientes de su identificación, de su identidad en cuanto a esto. Vamos a ver otra calle. Oh, tremenda presentación. Ahí estamos viendo de lejos. Está viendo, vamos a preguntarle aquí al compañero. ¿Cómo se llama la calle? Cativá. Vamos a llegar a Cativá. Llegamos a Cativá, ¿qué? Vamos a acercarnos. Se ve bonito la calle de Cativá. En estos momentos estamos llegando y estamos viendo aquí primero las banderas. La bandera. Vamos a entrar. Aquí está el moe. El zapallo, el ojo, el arroz. Y aquí estamos viendo el hombre pilando. Pero no está fumando con un lápiz. ¿Ah? Ahí estamos viendo el mes de la patria. Ahí está el escudo María Osa de Amador, el himno nacional y el Morbet. Ustedes están viendo el Morbet, que es el... Sí. Vamos entonces, ahí estamos las niñas, ahí están los limones, ahí hay un puerco que van a matar ahora, y aquí está la niña cociendo el plátano, el guineo.
Van a hacer tulemasi aquí. Aquí está, mira el pescado sabroso que está, el pescado ahumado que tiene la niña en su mano. Tengo ganas de llevármelo para mi casa, mira. Ahí está, la fulita está cocinando. Ibu, oros. ¿Ah? Ibu y Mainay. ¿Ah? Tulemasi, dice que está haciendo tulemasi. Bueno, y como dijimos también, la muchacha preparando el coco, porque van a hacer tulemasi con caldo de coco. Aquí está otra cociendo la mola, bonita. Y el machibipi está durmiendo aquí, ve, el gordito. Y la niña, como siempre, como dijimos, le está cuidando para que no se despierte. Le tocan su maraca. Ahí está el niño. Ese niño come bastante, parece. Ahí estamos viendo los cocos, el cayuquito. Dígame. Ah, bueno, aquí está la comida ya lista y preparada. Solamente hay que... Y el puerco también está ahí. Bueno, ahí están viendo el tulemasi. Eso es con coco. ¿Ah? El caldo es con coco. Bueno, ahí está tulemasi, yuca, guineo, limón, picante, falta el picante. Y entonces el pescado ahumado, imagínense el pescado ahumado. Ibu. ¿Ah? Bueno, cojinoa es que comen bastante. Ahí están, mira toda la clase de pescado que hay aquí, ¿ves? Todo está ahumado aquí, ¿ves? Kelu. Y el puerco también. El puerco sí va a ser para el 8 de diciembre. ¿Ah? Lo van a matar ahí. ¿Ah? Bueno, allá hay otro. Bueno, hay un mono, dice. Vamos a buscar el mono. ¿Ah? Allá hay una gallina también. Ahí está. Bonito. Ahí hay un monito también. Vamos a ver el monito. Mira, allá hay un monito. Mira. Mira el monito que hay aquí en el árbol. Es lindo. Y están bailando las muchachas también y los muchachos en estos momentos con la música típica. Estamos viendo ahí. Este es Cativá, la calle de Cativá, y ahí está la fanaticada. Ahí está. Cativá. ¿Están viendo? Bueno, para las personas que estén y todavía no nos han identificado, pueden entrar en el Facebook de Diali Herman que estamos transmitiendo, porque en el día, y que ya lo saben, para que le avise. Cativá, entonces vamos a seguir buscando más para ver, suerte para Cativá, ojalá ganen. Vamos entonces, Analia, vamos a seguir buscando. Hueva Ligua, ¿qué hay allá? ¿Qué otra calle? ¿Termina aquí? Ah, ya, ¿dónde fue Diali? Ahí va Diali allá. ¿Ah? Ah, ya, bueno, esta es la calle Cativá que estamos viendo para todos ustedes en esta transmisión que estamos llevando a ustedes. Ya saben ustedes, amigos, transmisión de este servidor, Danilo Iglesias Morales. Danilo Iglesias Morales llevándole a ustedes esta calle. Esta es la calle Cativá que estamos pasando en Yandup, Narganá, en Cunayala. Vamos a seguir caminando, a seguir buscando la calle. Como dijimos, cuando llueve demasiado, la gente tiene que trabajar bastante, a echarle arena para evitar que uno se hunda. Hay que andar con botas. Bueno, yo en el día de ayer, anteayer, andaba con botas. Pero bueno, gracias a Dios, el tiempo está un poquito más tranquilo. El tiempo un poquito más tranquilo. Y ya saben ustedes, cuando lleguen a Corazón de Jesús, Yandup, pregunten dónde Johnny, donde está el mejor restaurante de mariscos. Pulpo, camarones, langosta, pescado con patacones. Y también desayuno, almuerzo y cena. Ahí está la distribuidora Yaguili también, que tiene de todo, como en botica. Ya lo saben, la mejor sazón está donde Johnny. Vamos entonces, seguimos caminando. Donde nosotros vamos caminando, vamos al Félix Esteban Oller, o sea, la escuela en Narganá, que queda en la punta de Narganá. Ahí queda el sistema penal acusatorio, donde mi señora casualmente es la juez comarcal. A la izquierda queda Senafrón y vamos rumbo a la escuela Feo. Allá hay muchos feos allá. Vamos a ver. Saludos para el profesor Bolívar. ¿Cómo está, profesor? Aquí cubriendo para el mundo y para la gente lo que se realiza aquí. Así que vamos a seguir caminando en
transmisión importantísimo para todos nosotros que estamos viendo. Ahí estamos viendo al fondo la escuela Félix Esteban Oller. Los mensajes siguen aquí. Vamos a ver si podemos leer este mensaje. Dice, ajá, Ubaldino Garrido. Qué bien. Gracias, Ubaldino. Y a todas las personas que nos están. Para la gente que todavía no nos han identificado, estamos transmitiendo en el Facebook de la señora de Dialis Herman, porque el de nosotros quedó en 4%. Así que estamos utilizando el celular de mi señora para que informen, distribuyan a sus hermanos, a sus familiares lo que estamos transmitiendo. Estamos en Yandu, Larganá, donde estamos llevando esta transmisión. Bueno, acá ustedes ven, este es el sistema penal acusatorio y la oficina de la señora juez Dialis Herman. Ahí está, en el mar. Aquí está un campo de juego. Y seguimos y vamos para la escuela. Lo que se ve al fondo es la escuela Félix Esteban Oller. Vamos a ver si hay otro mensaje. Belkis So Montenegro. Saludos a mi familia, dice Belkis So Montenegro. Gracias, Belkis, una gran amiga de mi señora Dialis Herman. Así que el saludo es cordial para su familia. Estuvimos hoy con su tío Eduardo So. Vamos entonces a ver dónde llegamos. O llegamos acá a la policía. Bueno, aquí está la policía, aquí está la escuela. Vamos a ver, hay otro mensaje. Dice, ajá, bueno, es la misma. Aquí es Anet de León, lo está viendo. Frank Morris Henry está viendo también. Invitan a tu video. Ajá, Yandup Narganá está viendo también. Marcial, saludo Marcial, creo que Marcial está en Veracruz, así que saludo Marcial, gracias por estar compartiendo. Bueno, nosotros vamos en el día de ayer, que era el 2 de enero, se realizó una romería a las tumbas de grandes figuras de esta comunidad de Yandup. Nosotros vamos a acercarnos. Ahí está casualmente don Estanislao López, que fue el único cacique nacional. El único, porque no ha habido más, ni va a haber más. También está la madre Clementina, está Charlie Robinson, y creo que está también el papá de Tito Pérez Cantule. Vamos a, allá hay 1, 2, 3, 4, 5 tumbas que vamos a visitar y vamos a llegar. Ahí está ya mi señora Dialis, está casualmente ya cerca de la tumba de su abuelo Estanislao López. Los que tienen cierta cantidad de edad sabrán la figura o lo que representó don Estanislao López en su lucha por las carreteras, porque en esa época no existía carretera. Él luchó mucho para que existiera una carretera que conectara Cunayala hacia Panamá, e inclusive con el de Cartí, que también fue cacique. Entre los dos lucharon por hacer realidad esto. Aquí estamos acercándonos a las tumbas de estos grandes próceres que contribuyeron no solamente para Yandup, sino también para la comarca. Aquí estamos, y dentro de esto está la madre Clementina. Como nosotros dijimos, la madre Clementina fue una de las zapadoras en el tema educativo de nuestros abuelos y de nuestros padres. Vamos primeramente a la primera tumba que vamos a encontrar aquí, Carlos Charlie Robinson, el precursor de la educación en la comarca. Ahí estamos viendo Charlie Robinson. La segunda tumba, David Smith Rodríguez, que descanse en paz. Aquí está el tercero, Rubén Pérez Cantule, el papá de Tito, nuestro Tito. Aquí estamos cerca de tu padre, quien murió el 3 de octubre de 1978, a don Rubén Pérez Cantule. Esta es la madre
la madre Clementina, como dijimos, falleció el 28 de marzo de 1996. Ustedes saben, madre Clementina fue una de las que contribuyó a fortalecer la educación en nuestros abuelos, en nuestros padres. Y gracias a ella y su grupo se fortaleció la educación, porque era una educación con disciplina que imponían la madre Clementina y sus compañeras. Y aquí estamos frente a don Estanislao López, cacique nacional, el único cacique nacional, porque no va a haber más nunca un cacique nacional. Aquí estamos viendo la tumba de don Estanislao López, que lo llevamos a conocer personalmente, y como dijimos, precursor de la carretera de Panamá a Cartí Suid, hacia la comarca. Él y otros más lucharon por hacer realidad y por la educación, fortalecer la educación. Un gran hombre y líder de todos los pueblos indígenas de la República de Panamá. Por eso se le llamó el cacique nacional, don Estanislao López. Aquí estamos viendo. Como dijimos, en el día de ayer se realizó caminata y romería a la tumba de estos insignes patriotas, y dentro de ella la madre Clementina. Lo demás, todos nacieron en Yandu, eran de Yandu. Madre Clementina, como vivió muchos años, inclusive por su propio destino y decisión, murió en Chiriquí, y ella quiso que su cuerpo descansara aquí en Yandu. Estuvo por muchos años. Aquí seguimos caminando. Como dijimos, esta es la escuela Rodolfo Chari, conocido como Feo, que también tuvo su participación en el día de hoy. Este es la torre de Digicel que estamos viendo en estos momentos, gracias a las personas que nos siguen escribiendo. Vamos a ver si podemos leer. López Herman nos está viendo. Aquí está la policía allá. Vamos a ver si podemos leer otro más. Andrade Ayala nos está viendo también. Seguimos caminando, y como dijimos a todos ustedes, en este mensaje que estamos llevando a la comunidad y a todo el pueblo. Ahí está casualmente Narganá, dicen grande, donde anteriormente esto era parte del aeropuerto de Narganá, la pista. Aquí estamos viendo al hombre corriendo. Bueno, esta era la pista de Narganá anteriormente, cuando nosotros éramos niños. Aquí bajaban los aviones, y ahora ya no existe esa pista. Saludos, profesor. Y ya esto ha sido una cancha donde juegan fútbol, juegan voleibol, softball, bueno, de todo un poquito aquí, y queda el terreno. Y aquí, como dijimos, aquí dice Narganá. Y seguimos caminando sobre este territorio de Yandu, Narganá. Vamos hacia otras comunidades, otras calles de Yandu, Narganá, donde nos encontramos aquí. La gente sigue escribiendo. Vamos a ver si podemos leer algunos. Dice Francisco Bolívar Herrera Ibáñez nos está viendo. Gracias por estar con nosotros, por compartir este video que estamos llevando a cabo a todos ustedes con este esfuerzo. Vamos a ver si podemos reconocer otro. Rodolfo Brown nos está viendo. Sí, hace algunos momentos lo reseñamos, lo destacamos, de la oficina del sistema penal acusatorio de la comarca de Cunayala. Ahí estamos viendo. Vamos entonces, seguimos. Vamos a ver quiénes más están compartiendo este video. Bueno, Narganá, Yandu es grande. Se habla de más de 1000 personas que viven aquí. Corazón creo que llega a 500. Ahí estamos viendo. Vamos. Simplemente que están emigrados y bueno, igual que Corazón también. Vamos entonces a seguir caminando. Vamos a ver
Otro nombre. Ajá. Elena de Reyes. Elena de Reyes nos está viendo. Gracias. Félix Aranda también nos está viendo. ¿Quién más? También Rodolfo Brown, como lo dijimos. Ajá. Félix Aranda, dijimos que nos está viendo también. Todas las personas que nos están escribiendo. Gracias por estar compartiendo con nosotros este video. Creo que estamos haciendo también ejercicio en esta caminata que estamos llevando a cabo para todos nuestros oyentes y cibernautas que ven este video a nivel de Panamá, de la comarca y del mundo. Ahí estamos viendo una calle larguísima de Yandup. Ahí también vamos a ver la planta que genera energía para las dos comunidades, que la empresa ahora es Sixa, casualmente, que se encarga de dar energía, de dotar energía a nuestras dos comunidades. Ahí estamos viendo sistema de generación SA, Sixa. Ahí está. Son las generadoras de energía. Seguimos caminando y nuevamente nos estamos acercando a la calle de Cativá, que pasamos algunos instantes. Ustedes saben que también existe Cativá en la provincia de Colón, donde viven paisanos también, hermanos cunas de Narganá, de Corazón y de otros pueblos. Ahí estamos acercándonos. Saludos para el futuro Saila. Ahí está, de Aguanusadu, de nuestro futuro Saila. Saluda a la gente, el famoso cuello. Ahí está, Eugelio. Vamos entonces, saludos. Vamos entonces a seguir caminando en esta calle. Ahí están, Cativá. Vamos a seguir caminando para ver si encontramos otra calle más importante o importantes que están participando en cuanto a la mejor calle de los dos pueblos. Ajá. Vamos entonces a seguir. Vamos a seguir caminando por otra calle para ver qué se está haciendo en las calles. Ya hemos ido a dos calles, Chorrillo, Cativá. Vamos entonces a otra comunidad. Vamos a ver. Ahí está el puerco que vamos a comer para diciembre. Ahí está, puerco. Vamos. Para el Día de la Madre, creo que van a matar ese puerco. Vamos entonces a seguir caminando, a buscar otra calle que esté participando. Ahí está lleno de los colores. Vamos a ver otra persona. Cebaldo Gardel. Gracias, Cebaldo, por estar viéndonos. Nos está viendo Cebaldo Gardel, el profesor. Saludos. Vamos entonces a ver dónde más hay otra calle que está participando. Aquí. Bueno, aquí sí, la calle está un poquito mal. De la comunidad está lleno la calle está lleno de agua sucia. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Estamos pasando por aquí. ¿Qué calle es esa? La calle de Trifulca. Ahí. Vamos a ver la calle de Trifulca. Bueno, tienen nombres especiales. Trifulca. Calle Trifulca, bien aquí. Vamos a ver qué nos ofrece calle Trifulca, que también está participando en estos momentos. Bueno, las personas, por si acaso no saben, estamos transmitiendo en el Facebook de la licenciada Dialis Herman, porque mi Facebook quedó en 4%. Aquí está, barrio de Trifulca. Vamos a ver, calle Trifulca aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está la gente. Esta es la calle de Sash Cream. ¿Ah? Ahí está. Vamos a ver los artesanales del barrio de Trifulca en estos momentos. Ahí estamos viendo. Bueno, ahí está. Vamos a ver. Ahí está Ogo, coco, la piña. Ahí está
guineo. Ahí están los limones. Ahí está ñame, yuca, moe, zapallo. ¿Qué más? Ah, caña. Ah, bueno, ahí están los símbolos patrios también. Y ahí está la camisita para el baby. Ahí está. También está la pollera. La pollera. Ahí está la pollera. Y aquí para los niños también. El sombrero. Bueno, ahí está. Bueno, este es el adorno que ha hecho la calle de Trifulca para ustedes. Vamos entonces a otra calle más. ¿Ah? Bueno, la calle Trifulca también contribuyendo y participando. La pista María de Trifulca. Ahí está. Vamos entonces a la entrada en la calle Trifulca. Recordamos que estamos en Yandup, Narganá. Otra persona nos escribe, vamos a ver quién nos escribe. Elien de Reyes, Cebaldo Gardel, ya lo dijimos. Vamos a ver, Gil Díaz nos está viendo. Beto Félix Arosemena, que nos está viendo también. Gracias por estar. Saludos a mi gente. Aquí está. Bueno, ahí está. Hemos llegado al Trifulca. Ya. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir en breve. Ya vimos todo esto. Bueno, barrio de Trifulca, repetimos, estamos y vamos a ver si hay otra calle por ahí. Bueno, Yandup tiene más calles que Yandup, que Agualusado y Corazón de Jesús, porque es más grande en su dimensión y en su población también. Corazón de Jesús son poca gente, hay 3 calles importantes, aquí hay como 5 o 6 calles importantes, barriadas, bueno, el nombre de calles pues, ahí estamos viendo. Seguimos compartiendo con todos ustedes. Vamos a seguir caminando por allá a ver si conseguimos otra calle más. Pero bueno, gracias a Dios que andamos en zapatillas, porque si no, nos hubiéramos hundido ya. Vamos a ver entonces, seguimos caminando a buscar otra calle. A buscar otras calles. Estamos en Yandup, como dijimos, Yandup, Narganá, donde estamos pasando. Vamos, entonces vamos a ver. Seguimos. Que hay otra calle. Vamos a ver. Bueno, nos vamos a acercar al parque de Narganá, de Yandup. Aquí está, bueno, también ahí hay una. Aquí hay el parque que tiene un juego para niños también. Lo vamos a ver para que ustedes vean. Aquí estamos llegando al parque. Aquí está el parque de Yandup, Narganá. Aquí están los juegos de los niños. Parece que ningún niño quiere jugar. Ahí estamos viendo. Bueno, y por allá viene casualmente los evaluadores de las calles. Vamos a ver si lo podemos entrevistar a los evaluadores de las calles que se encuentran en estos momentos para conversar un rato con ellos. Este es el parque de Yandup. Ahí está Charlie Robinson. Así que vamos a ver si podemos conversar en esta transmisión que estamos llevando a Panamá, al mundo y a la comarca. ¿Con qué podemos conversar sobre los evaluadores? El profesor. Profesora, ¿cuál es su nombre? Jessica Domínguez. Jessica Domínguez, ¿usted es parte del comité evaluador para escoger la mejor calle? Actualmente sí, pertenezco al jurado. ¿A qué elemento se va a utilizar para escoger las calles? Estamos observando todo lo que son los stands, las exposiciones, si tienen el conocimiento exacto, si saben responder a nuestras preguntas, aclarar todas las dudas que tenemos. ¿Y la pregunta en qué se basan? Las preguntas se basan dependiendo de lo que tengan en sus stands, la indumentaria, su vestimenta, su comida tradicional, lo que veamos y que nos llame poderosamente la atención, que nos expliquen un poco más de eso. ¿Ya completaron con todas las calles o le falta? No. Todavía nos faltan 4 calles, si no me equivoco. 4 calles aquí en Yandup.
Es correcto. Ah, ya. ¿Y en qué se basa el premio? Eso sí no sabría decirle, no tengo conocimiento de esa parte, solamente... Usted nada más detectan y después se le da el premio después. No sabría decirle tampoco cómo se va a dar la entrega de premios. Hasta ahora, bueno, eso es ¿Y cuándo se va a conocer hoy mismo? El profesor tiene conocimiento acá en esa parte. Bueno, Leoncio, vamos a conversar con Leoncio. ¿Qué nos puede decir sobre el premio y cómo se va a escoger y cuándo se va a dar a conocer? Hoy en la hora de la tarde ya tenemos que tener más o menos el veredicto. Los premios se le va a dar en efectivo. ¿En efectivo? En efectivo. ¿Quién lo da? ¿Meduca? No, la Comisión de Fiesta Patria, que internamente realizó alguna actividad y unas donaciones que recibimos de parte de amigos. ¿Se puede saber cuánto va a ser? No le podría decir exactamente. ¿Pero es un solo premio o varios premios? Un solo premio. ¿Un solo premio? Porque realizamos concursos de murales y concursos de la mejor variada adornada para estas festividades. ¿Y qué más tienen en mente ahora de esta fiesta patria? En la tarde ya hay un programa cultural en la comunidad de Acuanuzadu a las 4 de la tarde, donde va a haber diversidad de actos, poesía, sociodrama, presentación de baile, de la danza cuna, conjunto típico, variado el programa. Tenemos 16 puntos para desarrollar hoy en hora de la tarde. ¿Qué le parece la evaluación de la fiesta de hoy y mañana también va a ser frente a lo que ha sido años anteriores? ¿Ha mejorado? Sí, consideramos que sí ha mejorado bastante porque la idea era que toda la comunidad se involucrara en estas actividades, en estas festividades patrias, porque realmente no solamente son los estudiantes, son los maestros, los profesores, sino todos los que formamos parte de esta geografía nacional, somos parte de esta celebración. Bueno, gracias, profesor. No? Saludos. Leoncio. Bueno, vamos a continuar en esta tarea de llevar a cabo. Creo que nos falta una calle todavía, ¿no? Para la calle esta, ¿cómo se llama? Esta nada más. Bueno, vamos a ver la calle que nos falta. Bueno, dice los evaluadores que todavía le faltan como 4 calles por ver todavía. Así que vamos a ver, nos estamos acercando. Aquí, bueno, ahí están viendo a los niños saltando en el saltarín. Y esta es una actividad que se desarrolla siempre cuando hay fechas importantes. Los niños les gustan disfrutar y gozar. Vamos entonces a acercarnos aquí. ¿Cómo se llama esta calle? Bueno, aquí dice, bienvenido. Vamos a ver, ¿cómo se llama la calle? ¿Esta calle? Punto 4. Bueno, la calle Punto 4. Vamos a ver entonces la calle Punto 4, que ahí estamos viendo el cayuco, morbe, ahí está tulup, langosta, ahí está las pipas, la canastita, ahí está todo. Ahí estamos viendo la choza que realizaron Baby, el abanico de mano que realizan nuestros ancestros. Ahí están las señoras, las jóvenes. Punto 4 aquí, punto 4. Saludos para la familia, ahí están. Y adiós, ¿quiénes son los que están allá? Se fueron también allá. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver qué es lo que están cocinando ahí. ¿Qué hay? No hay nada. Langosta, sí, ¿ves? Ahí está la langosta. Ahí está la langosta y los cangrejos, los centellos. Ahí está, ¿ves? Mira eso. Qué sabroso. Recién cogido. Están los 4 culos, los 4 culos. Ahí están los nuchus, punto 4, ¿ves? Casualmente. Bueno, ya ustedes saben, les estuvieron explicando sobre el nuchu, lo que representa nuestra tradición, nuestra cultura, para sacar lo espíritu malo, que personas que se enferman, bueno, nuestros conocedores de la botánica, de la medicina, nos enseñan cómo nos protegen los nuchus. Ahí está. Son 3 nuchus y uno grande. Ahí están los 4 fulos. Sí, la piladora del arroz. Ahí están los plátanos. Bueno, ahí están todos. El morbet. Bueno, ahí está todo. La hamaca. Todo, la silla. La escoba para barrer. Esta es la escoba tradicional que usaban nuestras abuelas siempre. Ahora lo han modernizado. Pero esta es la verdadera escoba que usan. Sí, ese es para coger los plátanos. Sí, los plátanos, como explicamos, ahí está. ¿Cómo que se llama eso? ¿Cómo que se llama eso?
Más que, sí. Más que, o sea, para coger los plátanos. Ahí está. La mola. El morber. La maca. Ahí está. Bueno, esta es parte de lo que es punto 4. Que hemos recorrido toda la comunidad, sí. Ahora ahí está. Ahí está. Bienvenido al punto 4. Sí, ahí está el cayuco, ya lo tomamos, sí. El hurmol. ¿Sí? Sí, ahí está, punto 4. Bienvenido a punto 4. Ahí estamos. Y ahí está el Banco Nacional también. Vamos entonces a finalizar con la visita que hemos realizado. Como dijimos, aquí queda el Banco Nacional de la comarca de Cunayala. Ahí está. Bueno, hemos hecho el vistazo. Vamos a ver qué otra persona nos escriben. Gil Díaz. Ajá. Bebo Félix. Ajá. Aquí están escribiéndonos. Gracias por estar escribiéndonos, conversando con nosotros. Así que con este punto 4 vamos a finalizar nuestra transmisión. Gracias y nos vemos luego por ahí.